Fui al funeral de mi ex y su madre me reveló un secreto que me dejó fría. Enterrar al hombre que amaste pensando que era un mentiroso es un peso que te dobla la espalda, pero descubrir frente a su ataúd que el verdadero villano duerme en la habitación de al lado de tu propia casa es un tipo de dolor que no tiene nombre. Me llamo Martina y hoy vengo a confesar cómo mi propia arrogancia y la codicia de mi padre destruyeron la vida de la única persona que realmente estuvo dispuesta a sacrificarse por mí. Todo comenzó hace 3 años, cuando conocí a Lucas. Él era el tipo de hombre que iluminaba cualquier habitación, arquitecto de profesión, apasionado por la música y con una paciencia que parecía infinita para mis arranques de mal humor. Nuestra relación era, a ojos de todos, el ideal de estabilidad, hasta que las ausencias empezaron. Lucas empezó a desaparecer por días. Al principio eran fines de semana por trabajo en zonas rurales donde no había señal, luego eran semanas enteras donde apenas me enviaba un mensaje de texto diciendo que estaba bien. Mi mente, alimentada por las sospechas que mi propio padre sembraba en cada cena dominical, llegó a la conclusión más obvia: Lucas me estaba engañando. Hija, un hombre que se pierde así no anda en nada bueno. Los arquitectos no trabajan en minas ni en pueblos perdidos sin internet. Date cuenta, te está viendo la cara, me decía mi padre, don Ricardo, mientras me servía una copa de vino con esa mirada de lástima fingida que ahora me quema la memoria. Finalmente, hace un año, después de que Lucas faltara a mi fiesta de cumpleaños sin una explicación lógica, le terminé. Lo bloqueé de todas partes, devolví sus cosas en una caja de cartón y le grité que no quería volver a ver a un mentiroso patológico en mi vida. Él no se defendió. Solo me miró con una tristeza tan profunda que me persiguió en mis sueños durante meses. Hace 2 semanas, recibí la noticia que me detuvo el pulso. Lucas había muerto en un accidente en una explotación minera ilegal en el norte del país. El impacto fue brutal. A pesar del odio que intenté cultivar, el dolor de saber que ya no respiraba el mismo aire que yo me rompió en 1000 pedazos. A pesar de que mi padre me dijo que no fuera, que era humillante asistir al funeral de alguien que me había traicionado, decidí ir. Necesitaba cerrar ese ciclo, necesitaba perdonarlo en silencio por haberme roto el corazón con sus supuestas amantes. El funeral se llevó a cabo en una funeraria pequeña y sobria. Al entrar, sentí que el aire se volvía sólido. La madre de Lucas, la señora Beatriz, me vio desde el primer banco. Ella siempre me había tratado con una frialdad cortante, como si yo fuera un virus que había infectado la vida de su hijo. Me acerqué al ataúd con las piernas temblando, evitando la mirada de los asistentes que me observaban con un rencor que no entendía. Rezaba en silencio, pidiéndole perdón a Lucas por no haber sido más paciente, cuando sentí una mano firme en mi hombro. Era Beatriz. Su rostro estaba surcado por las arrugas del duelo, pero sus ojos brillaban con una furia fría que me hizo retroceder. Martina, ¿qué valor tienes de venir aquí después de lo que le hiciste?, me susurró, y su voz cortó el silencio de la sala como un bisturí. Señora Beatriz, yo solo vine a despedirme, sé que tuvimos problemas, pero yo lo amaba, alcancé a decir entre sollozos. Ella soltó una risa amarga que heló mi sangre. Tú no amabas a Lucas. Tú amabas la comodidad que él te daba mientras él se mataba por salvar a tu familia de la ruina. En ese momento, Beatriz sacó de su bolso una pequeña caja de terciopelo azul y una carta cuyo sobre estaba gastado por haber sido abierto y cerrado 1000 veces. Esto es tuyo, Martina. Él quería dártelo la noche de tu cumpleaños, la noche que lo echaste a la calle como a un perro. Pero antes de dártelo, tenía que terminar de pagar la última cuota del honor de tu padre, dijo, entregándome los objetos. Abrí la caja y encontré un anillo de compromiso, un diamante hermoso pero sencillo, que parecía brillar con una luz acosadora. Pero fue la carta lo que me dejó fría. No era una carta de amor convencional, era una confesión detallada. Lucas explicaba que sus ausencias no eran por otra mujer, sino porque estaba trabajando turnos dobles como ingeniero de seguridad en minas de alto riesgo para pagar una deuda de juego de casi $100,000 que mi padre, don Ricardo, había acumulado con gente muy peligrosa. Mi padre le había suplicado a Lucas que lo ayudara, jurándole que si yo me enteraba de que él era un ludópata que había hipotecado nuestra casa en secreto, yo moriría de la vergüenza o lo abandonaría. Lucas, por amor a mí y por respeto a la figura de mi padre, aceptó el trato. Vendió su auto, usó sus ahorros y se fue a trabajar a los lugares más peligrosos del país donde pagaban sueldos exorbitantes para liquidar esa deuda. Martina, perdóname por mentirte sobre dónde estoy, pero prefiero que pienses que soy un mal novio a que sepas que tu héroe, tu padre, es un hombre que nos puso a todos en peligro, decía una de las líneas de la carta. Él estaba muriendo por dentro por no poder decirme la verdad, mientras yo lo insultaba y mi padre se sentaba a mi mesa a comer, alimentando mis sospechas para que yo nunca descubriera su sucio secreto. El mundo empezó a dar vueltas. Sentí una náusea violenta y tuve que apoyarme en la pared para no caer. En ese preciso instante, la puerta de la funeraria se abrió y mi padre entró. Venía con un traje negro impecable, fingiendo una tristeza solemne para cumplir con las apariencias. Al verme con la carta en la mano y la caja del anillo abierta, se detuvo en seco.
Su rostro pasó de la calma al pánico puro en un parpadeo. Trató de dar media vuelta y salir discretamente, pero mi voz salió de mi garganta con una fuerza que no sabía que poseía. «Detente ahí, Ricardo», grité, y todos los presentes se giraron. Caminé hacia él, con el anillo en una mano y la carta en la otra, sintiendo que cada paso era un juicio. «Tú dejaste que yo lo odiara. Dejaste que Lucas se fuera a esas minas a morir para pagar tus deudas de casino», le grité frente a toda la familia de Lucas y los amigos que ahora entendían por qué él había desaparecido de sus vidas. Mi padre trató de balbucear, de decir que era un malentendido, que Lucas lo había hecho porque quería. «Él te salvó el pellejo y tú me decías que me estaba engañando para que yo no sospechara de ti. Eres un cobarde», le solté una bofetada que resonó en todo el recinto. El funeral se convirtió en un caos. Los amigos de Lucas, que ahora sabían el sacrificio heroico que él había hecho, empezaron a insultar a mi padre. Mi propia madre, que acababa de llegar detrás de él, se quedó paralizada al escuchar la cifra de la deuda y la verdad sobre la ludopatía de su esposo. Beatriz se acercó a nosotros y, con una dignidad que me hizo sentir minúscula, le pidió a mi padre que se largara. «Usted ya le quitó la vida a mi hijo con su egoísmo. No le permitiremos que ensucie su despedida», le dijo. Mi padre salió de la funeraria escoltado por el desprecio de todos, un hombre pequeño y acabado que ya no tenía dónde esconderse. Yo me quedé allí, de rodillas frente al ataúd de Lucas, pidiéndole perdón a un hombre que ya no podía escucharme. Me di cuenta de que mi orgullo había sido el arma perfecta para mi padre. Si yo hubiera confiado un poco más, si hubiera hecho las preguntas correctas en lugar de dejarme llevar por el veneno, quizás Lucas seguiría vivo. Él murió tratando de protegerme de una verdad que, irónicamente, terminó por destruirme de todas formas. La ruptura con mi padre fue total. Esa misma noche empaqué mis cosas y saqué a mi madre de esa casa. Descubrimos que él no solo debía ese dinero, sino que había falsificado firmas para otros préstamos usando mi nombre y el de mi madre como avales. Estamos en medio de un proceso legal agotador, tratando de no perder lo poco que nos queda, pero lo material es lo que menos me importa. Lo que realmente me carcome es el vacío en el pecho, la sensación de haber sido la herramienta de una traición maestra. Llevo el anillo de Lucas colgado de una cadena en mi cuello. No es un símbolo de compromiso, es mi penitencia. Es el recordatorio constante de que a veces el silencio es la traición más grande de todas y que el dinero puede pudrir incluso los lazos más sagrados. Mi familia está destrozada. Mis tíos y primos se han alejado de mi padre como si fuera un leproso, y él vive ahora en un cuarto alquilado, solo, consumido por su adicción y por el odio de la única hija que alguna vez lo admiró. Beatriz y yo hemos empezado a hablar. El dolor compartido ha derretido su frialdad hacia mí, pero sé que en el fondo, cada vez que me mira, ve a la mujer por la que su hijo dio la vida innecesariamente. He aprendido que la lealtad ciega a los padres puede ser un veneno, y que a veces, las personas que más nos aman son las que menos nos lo dicen con palabras, sino con actos de sacrificio que nunca llegamos a ver hasta que es demasiado tarde para dar las gracias. He decidido vender el anillo para donar el dinero a una fundación de seguridad minera, en honor a Lucas. Sé que él no querría que yo guardara una piedra preciosa mientras hay familias que pasan por lo mismo que él pasó. Mi padre me envió una carta la semana pasada pidiéndome perdón y pidiéndome dinero para sus gastos básicos. La quemé sin leerla completa. No hay perdón para alguien que sacrifica la felicidad y la vida de los demás para alimentar sus propios vicios. Hoy camino por la vida con los ojos bien abiertos, sabiendo que la verdad es una medicina amarga, pero es la única que puede liberarte de vivir en una mentira diseñada por los que dicen amarte. ¿Podrías perdonar a un padre que usó tu relación y la vida de tu pareja para encubrir sus propias deudas y mentiras? La codicia de un hombre puede construir muros de mentiras tan altos que solo la muerte de un inocente logra derribar para dejarnos ver la ruina que somos. No permitas que la sangre te obligue a ser cómplice de la maldad, porque el perdón no se le debe a quien no tuvo piedad con tu corazón.